los 100 Hz es cuando la máquina, el campo directo se anula y el campo inverso es de 100 ciclos. Cuando estoy a rotor parado, voy a tener una tensión de 50 ciclos. Y cuando tengo 750 RPM de rotor, voy a tener una tensión de 50 ciclos, no, de 75 ciclos y otra de 25. ¿Lo comprenden eso? En el caso de 750 RPM de rotor, aparecen, dijimos una de 75 ciclos y otra de 25. Si le ponemos el osciloscopio y queremos ver la tensión, aparece como una tensión de 75 Hz modulada por una de 25, o sea, se suman. Los valores eficaces es la raíz cuadrada de los cuadrados de cada una de ellas. Si esa es la pregunta que haces vos, para que entiendo, preguntar. Sí, perfecto. Yo tengo un dibujo que no le mostré la vez pasada que explicamos esto. A ver si puedo entrar. ¿Podría hacer otra consulta mientras tanto? Sí, dale. Cuando queríamos calcular el flujo por polo, usábamos la inducción media. No veo por qué ahí no usamos la inducción máxima. En realidad, del valor medio pasamos al valor máximo, porque la onda de fuerza magnetomotriz está distribuido cosenoidalmente y está representado por un fasor que se sitúa en el centro de la bobina. Por lo tanto, ese centro de la bobina se corresponde con el valor de inducción máxima. Entonces nosotros hicimos, sacamos el valor máximo partiendo del valor medio. Sabemos que el valor máximo es 2 sobre pi el valor medio. El valor máximo. Entonces la inducción la calcula para el valor máximo. Y la fuerza magnetomotriz, cuando considera la fuerza magnetomotriz, que es máxima, es pico a pico. O sea que, ¿está claro lo que te estoy diciendo? Axel. Pero me parece que en realidad
nosotros estamos calculando la inducción máxima al usar la fuerza magnetomotriz máxima, después al multiplicarla por 2 sobre pi, es el valor medio de la inducción. Por eso no veo por qué la inducción máxima. Porque estoy considerando el valor máximo, porque parto que la corriente que me genera la fuerza magnetomotriz es máxima. Por eso cuando ponemos en la expresión del cálculo de la fuerza magnetomotriz, que es m sobre 2 sobre 4 sobre pi por raíz de 2, ¿cómo? Por raíz de 2 sobre 2, eso me determina la fuerza magnetomotriz máxima. ¿Cómo lo puedo ver? Hay un micrófono abierto, Quiroga. Actualizar la información de... Perdón, que me levantó uno de los nenes. Sí. Axel, ¿me entendiste lo que expliqué? ¿Puede ir de vuelta, por favor? O sea que nosotros, para determinar el flujo, dijimos que el flujo es la inducción. El flujo es inducción por superficie. Es la integral, y la integral, para no determinar la integral, usamos que es la inducción es el valor medio por la superficie. La superficie es el diámetro por la longitud del palastro dividido los pares de polo, dividido en entrehierro. Y esa inducción, nosotros tenemos que calcular el flujo máximo, porque la fuerza electromotriz, después cuando calculamos la fuerza electromotriz, el 444 es 2pi sobre raíz de 2. O sea que ahí volvemos, partimos de considerar el valor máximo y después lo ponemos en valor eficaz. O sea que la fuerza electromotriz que manejamos y la fuerza magnetomotriz que manejamos están cuando ponemos los valores de corriente o los valores de fuerza magnetomotrices, son los valores eficaces. No se está clara la duda que tenés. No, ahora sí. Muchas gracias. Bueno. Mientras piensan, yo sigo buscando de un trabajo práctico que tengo, viejo. Le hago una consulta, tal vez ya se dijo y yo no escuché, pero en las primeras 2 horas entonces sería la parte teórica y después en las segundas 2 horas sería la parte práctica del parcial. Sí, algo así va a ser. Ayer hicimos la pregunta respecto de los equipos que tienen para poder responder a la evaluación virtual. Se preguntó por las computadoras, si tenían cámaras, si tenían micrófono, si tenían un internet que era adecuada. Y la pregunta que yo me hago, que no la hicimos, es, nosotros vamos a mandarles los enunciados vía mail.
pero cuando ustedes desarrollen lo escrito, lo que van a escribir, nos tienen que mandar de dos formas posibles. Una puede ser que tengan un escáner en sus casas, que fue lo que nos preguntamos, o que posiblemente lo más normal sería sacarle una foto a las hojas que desarrollaron. ¿Cómo viene la mano con este tema? No, vendría bien, le sacamos una foto y la enviamos al mail, digamos. Bueno, la pueden mandar al mail o la pueden mandar por WhatsApp, cualquiera de las dos. Siempre se puede trasladar de un lado al otro. En lo referido al diagrama circular de la máquina sincrónica trifásica, serviría, no sé si estoy bien, serviría principalmente para ver en qué zona de funcionamiento puede trabajar esa máquina, ya sea como freno, generador o motor. Para este parcial no entra la máquina sincrónica. Pero te respondo, si estás estudiando eso, no está de más. Pero en esta etapa no vamos a evaluar, vamos a evaluar solamente la primera parte de la materia, que son las generalidades. Con respecto al diagrama circular, tiene la posibilidad gráfica de, como todos los diagramas, en un solo pantallazo, poder ver el funcionamiento de todas las máquinas y poder cuantificar aproximadamente, como cualquier gráfico que nos sirve para hacer cálculos. También sirve, por ejemplo, para el diagrama circular, para También en qué cosas se parecen o en qué equivalen. alguien que está diseñando una máquina y yo estoy ajustando con cálculos los valores de la resistencia estatórica y rotórica y las magnitudes de las reactancias de dispersión provocado por el flujo de dispersión. O sea, las reactancias de dispersión definen el diámetro del diagrama de círculo. Y cuando vos cambias eso, cambias la cupla de la máquina. Entonces, vos, cuando estás trabajando con el diagrama circular, podés ver qué otros parámetros se te movilizan cuando moves uno de los parámetros de funcionamiento. Ese para mí sería el gran uso del diagrama circular. Cuando estás dimensionando la máquina, cuando estás haciendo el cálculo electromagnético de la máquina. ¿Está? Sí, quedó más claro. Gracias.
de Leblanc? Yo. ¿Estás viendo la pantalla? Sí. ¿Qué es lo que ves? Una, digamos, senoidal que va corriéndose una poliarmónica. O sea, estás viendo, con el cursor estoy siguiendo una onda de 75 ciclos. ¿Lo ves eso? Sí. Y superpuesto una onda de 25 ciclos. Esto está hecho a mano, digamos. Cuando le ponemos el osciloscopio se ve lo mismo, o sea que alimentarse lo que se hace en el trabajo práctico que no nos pudieron hacer, De 4 al a 1 motor trifásico lo alimentamos le sacamos de la alimentación trifásica le sacamos una fase. Y hacemos girar al rotor con la máquina de corriente continua que tiene acoplada a distintas velocidades. Cuando paramos el rotor a 750 RPM, vamos a ver esta forma de onda. Esta que está dibujado en negro. Que acá se achica, el pico se agranda, se achica, se agranda. O sea que la señal de 25 ciclos es esta, la roja. La suma de ambas le da ese es el sentido. una onda Entonces, para la fundamental, para que yo la dibujé para 75 RPM, pero se hace más difícil dibujarla o en el ejercicio para lo dejan bien plasmado, frecuencias la distintas armónica en sentido opuesto. Está bueno. frecuencias distintas de 750 RPM. Cuando tenemos Entonces tenemos la velocidad de... el rotor girando a 1500 RPM, aparece solamente negativo. una frecuencia de 100 ciclos. ¿Saben por qué aparece eso? ¿Por qué aparece una vía armónica Creo que te pide hasta el tercer. o una onda de Pero doble sí tenés que frecuencia? calcularlo, si te digo hasta en... ¿Cuál es la razón? Considerado. ¿Quiere que pasemos al siguiente ejercicio? Es esta tema, ¿no? Sabemos que es el F1 es F1 al cuadrado es la suma de estos dos al cuadrado. ¿Me escucharon la pregunta? ¿Puedes repetir? Si saben por qué aparece una onda de 100 ciclos cuando giramos el rotor a 1500 RPM y saben por qué aparece una onda de 750, cuando giramos 750 RPM, aparece una onda que es de 75 ciclos, que es esta, y simultáneamente una de 25. ¿Saben por qué? Por el Sí. teorema de Leblanc. El teorema de Leblanc lo que nos hace es dividir un campo alternativo en dos campos giratorios. Y la velocidad de giro de cada campo, que gira uno en sentido del rotor y otro que gira en sentido contrario, el que gira en el sentido del rotor, o sea, el rotor, las bobinas giran en el mismo sentido que gira el campo, las tensiones que se inducen son de 25 o de 75 ciclos. La utilización de la máquina
una máquina. No sé, pero tendría que girar a la misma velocidad, ¿no? Por el teorema de Leblanc. O sea, una en sentido, o sea, en sentido opuesto, pero siempre a la misma velocidad, ¿no? La velocidad del rotor es única. El rotor gira para un lado o para el otro a la velocidad que corresponde. No, pero Pero yo por el teorema de Leblanc, sí, ¿qué pasa? que, o sea, me divide un vector en otros dos vectores, pero giran a la misma velocidad, ¿no? Sí, correcto. Pero la velocidad, las tensiones inducidas dependen de la velocidad relativa de cada campo. En un caso, las velocidades se suman. Por eso que la frecuencia, cuando el rotor gira a la velocidad sincrónica y con la misma magnitud cuando el rotor gira a la misma velocidad, en sentido contrario, y a velocidades en sentido contrario, pero a la misma magnitud, o sea que la velocidad del campo y la velocidad del rotor, sus magnitudes son iguales. Si uno gira en sentido directo y otro gira en sentido inverso, el rotor y el campo, la velocidad relativa es la suma, o sea que en vez de tener 50 ciclos vamos a tener 1500, vamos a tener 100 ciclos. Y cuando giramos a 750, el campo, y cuando, perdón, termino un concepto. Si giro a 1500 vueltas, para el campo directo, ¿cuál es la velocidad relativa? Habría que hacer la diferencia Sería entre 1500 y 1500. No, yo estoy preguntando, tengo el campo que está girando a la velocidad que define la frecuencia y los pares de polo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Y tengo la velocidad del rotor que la empujo con una máquina auxiliar y digo, pongo la velocidad del rotor, lo pongo en sentido contrario a 1500 RP. El campo gira a 1500 RP. Pero la velocidad relativa es el doble. O sea, sería como si estuviese girando a 3000 RPM. Entonces, en ese caso, la tensión, la tensión y la frecuencia de la componente directa, ¿cuánto vale? O sea, tengo 1500 para un lado y 1500 para el otro. La velocidad la relativa es el doble. La frecuencia es el doble. Estamos diciendo que el rebalamiento es 2. Si el rebalamiento es 2, la frecuencia F2 es el rebalamiento, es la frecuencia F1 por el rebalamiento. O sea que es el doble de los 50 ciclos. Pero para la misma condición, si el rotor está girando en vez de 1500 a 750, el campo directo va a tener diferencia. O sea, la diferencia es la resta 1500 menos 750. O sea que tenemos
0,5 de ¿Y el otro vector va a ser la suma? O sea, uno va a ser la resta y otro va a ser la suma, ¿puede ser? las velocidades relativas. Claro, Sí. Ah, ya entendí. Sí, sí. las velocidades relativas. O sea, las magnitudes son las mismas, no cambian. Lo que cambia es la velocidad relativa. Y al cambiar la velocidad relativa, voy a tener componentes de baja frecuencia y componentes de alta frecuencia. Los de baja frecuencia se corresponden con que los sentidos de giro del rotor y del campo están en el mismo sentido. Las velocidades, cuando las velocidades son de bobina, o sea, en el imbricado, si vos tenés dos bobinas por polo y fase, las conexiones las haces como corresponde. O sea que la conexión que hay entre, o sea, los arrollamientos ondulados son prácticamente exclusivos para hacer arrollamientos por par de polos, no por polo. O sea que, Listo, listo. decime, Entonces, sí, esa era mi duda, porque me parecía, porque en el ondulado siempre vos tenés una bobina, generás el polo, por ejemplo, el polo sur, y la otra cabeza de bobina se va hasta el otro polo sur, y el polo norte sería consecuente por la distribución de las bobinas. Entonces, siempre en el ondulado la construcción es por par de polos. claro, es así. O sea Listo, que muchas gracias, profe. en el imbricado puedes lograrlo por polo o por par de polos. En el ondulado generalmente se usa para máquinas grandes donde tenés las facilidades de conexión, el final de una bobina con el principio de la otra. El final de una bobina la pusiste, sería la bobina del polo 1 y la tenés que conectar con el principio de la bobina ubicada en el polo 3. O sea, diciendo que el polo 1 es, por ejemplo, norte, el polo 2 es sur, el tercer polo es norte. O sea, cuando vos tenés máquinas de mucha cantidad de polos, una posibilidad de hacerlo es así. ¿Está claro, Matías? Sí, profe, gracias. Máquina parada y el movimiento que le da la máquina de impulso y los capacitores generan la corriente magnetizante necesaria para generar el flujo de funcionamiento de la máquina. Es una máquina que es de muy difícil regulación. Entonces, la máquina por excelencia en la generación de energía eléctrica, en grandes masas de energía eléctrica, es el generador sincrónico, como ya lo vamos a ver en detalle. ¿Te contesto? Sí, se aclaró. Gracias. Ok. Diego.